El niño de 14 años que asesinó a 2 personas esta semana tiene consternado al país. Ese trabajo horrendo se conoce como sicariato, una forma de matar que impuso en Colombia Pablo Escobar durante su guerra contra el Estado. En medio de esa época de sangre, crecieron y murieron los temibles hermanos Prisco, una sanguinaria banda de adolescentes en el barrio Aranjuez. Y allá, a unas pocas cuadras de ellos, creció Gilmer Mesa, quien hoy es un escritor que se dio a conocer con una impactante novela inspirada precisamente en las pérdidas de su infancia, por la muerte de su hermano y de amigos que, como muchos otros jóvenes y niños, perdieron el rumbo con sangre y violencia. Diego Rubio caminó las calles de la comuna de la que milagrosamente Gilmer se salvó. Yo tenía una angustia muy negra, una cosa espesa que tenía adentro, no sé cómo sería. Y nada, no me dormía y ya iban siendo las 12, hacía nada. Y tocaron la puerta y yo ya sabía. Y yo sentí cuando mi papá se paró, tan. Y ya, incluso antes de que abriera, yo empecé a llorar. Y al minuto escuché que mi papá gritó, me mataron a mi muchacho. Y ahí ya todo el caos y la sinrazón que rodea la muerte. En 1991, Medellín fue declarada la ciudad más violenta del mundo. Unas 7.000 personas fueron asesinadas para sellar un récord de sangre y fuego de casi 20 muertos diarios que ninguna otra ciudad del mundo ha superado hasta ahora. Uno de esos muertos se llamaba Alquíbar y era el hermano mayor de Gilmer Mesa, un paisa metelón y callejero que creció en medio de las balas y los combos, pero aguantó, sobrevivió y se convirtió en un respetado escritor. Cuando empecé a disfrutar tanto la literatura y a creer que la podía hacer y tal, yo sabía que la primera historia importante que iba a hacer algún día era la historia de él. Era la persona que yo más quería en el mundo. Entonces, cuando a él lo matan, a mí me quedó esa parte mutilada para siempre. Y empecé a reconstruir esos pedazos, digamos, con la idea de escribirla. Gilmer tiene hoy 41 años, un título en filosofía y un trabajo como profesor universitario de geopolítica y desarrollo sostenible. Y tiene también una novela publicada, La Cuadra, un relato desgarrador que cuenta la historia de sus muertos de infancia y de la vida en Aranjuez, su barrio de toda la vida, donde en los años 80 se forjó un semillero de sicarios del cartel de Medellín y donde muchos niños aprendían a disparar un arma incluso antes de montarse en una bicicleta. Eso es una cosa muy tesa. Yo conocí primero un fierro que muchas otras cosas, que una guitarra, por ejemplo. Este es el barrio purísimo. Porque a Gilmer le tocó crecer de repente y antes de tiempo. Pasar de los juegos de policías y ladrones a los robos y las persecuciones de la vida real. Bueno, Gilmer, aquí estamos en sus calles. Sí, este es Aranjuez. Ese barrio obrero con casitas de colores pronto dejó de ser un vividero tranquilo de costumbres campesinas y fue absorbido por la delincuencia. En las noches se oían disparos, en las mañanas se veían muertos y los jóvenes del barrio empezaron a tener responsabilidades absurdas, como Chicle, uno de los personajes del libro de Gilmer. Mataban gente muy cercana al epicentro, digamos, de la acción y eso pues obviamente atraería a la policía. Entonces su trabajo era arrastrar muertos para llevárselos a otro lado, para alejar de alguna manera la atención del foco. Y todo empezó con unos vecinos de siempre que al principio parecían ser unos simples ladronzuelos, los hermanos Prisco, un clan familiar que hizo de la suya robando carros y motos. Cometió en el camino un par de asesinatos brutales y terminó llamando la atención de un tal Pablo Escobar, quien los dotó de armas y de dólares a cambio de que fueran sus más fieles escuderos. Cuando ya llega la arremetida de la guerra frontal del cartel de Medellín contra el Estado, pues pasaron de ser un combo de pillos, de ladrones y tal, a ser un combo de sicarios, que van a ser como el brazo armado del cartel de Medellín. Según las autoridades, los Priscos estuvieron involucrados en magnicidios tristemente célebres como el del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla o el del director del periódico El Espectador Guillermo Cano. Además, el combo de Aranjuez fue pieza clave en esa práctica macabra de asesinatos en serie conocida como Plan Pistola, mediante la cual el cartel le pagaba 2 millones de pesos a cualquiera que matara a un policía. ¿Los conoció personalmente? Primero de vista y después en una fiesta me presentaron a Ricardo, pues yo era un niño, entonces me dio, no sé, creo que 500 pesos o algo así. Y después en un Halloween
Armando Prisco estaba repartiendo billetes de un costal de 200 y de 500 pesos. El que sí los conoció muy bien, por desgracia, fue su hermano Alquíbar. Pasaba horas en la esquina de la cuadra, que era como el club de los niños reclutados por los Priscos. Mi hermano nunca jamás dejaba que yo me acercara siquiera a la esquina. Si me veía por ahí me cogía calvazos y me mandaba para la casa y a mi hermanito el pequeño también. Allá, donde algunos muchachos aprendieron a beber, a fumar, a matar, había una virgen que iban llenando de placas con los nombres de los caídos en combate. Pero ahí en esa estructura que estamos viendo, ahí estaba la Virgen, la real Virgen de los Sicarios. Cuando él empezó a parcharse a ellos, ya era un tipo que tenía miedo todo el tiempo. Y no era miedo de que me pasara algo a mí, sino miedo de que le pasara algo a él. La guerra no es guerra hasta que no llega a la casa de uno. Y la guerra llegó con todas sus fuerzas a la casa de la familia Mesa y a toda la montañosa comuna nororiental. Durante los años 80 y 90, casi 70.000 personas fueron asesinadas en Medellín. Es decir, en 2 décadas mataron el equivalente a los habitantes de la isla de San Andrés. Y claro, miles y miles de esos muertos eran jovencitos de los barrios populares. La adolescencia es una época muy críptica y muy difícil para todos. Y uno lo único que quiere en la adolescencia es pertenecer a algo, no ser el excluido. Y si a eso le sumas que vos como adolescente estás viendo que en tu casa todos los días se come mal, que tu papá no tiene trabajo, que te quitan los servicios, y llegan ciertos personajes a ofrecerte, vea, por aquí se hace, ¿cierto? Ahí tenés el caldo de cultivo propio para que salgan una camada de delincuentes áspera. Hilmer es hijo de un camionero que trabajaba de sol a sol y de una ama de casa que hacía lo que fuera para que sus 3 hijos crecieran en un ambiente tranquilo y cariñoso. Vivían apretados en una casa de un solo piso. A veces no había para el mercado y se atrasaban con el arriendo y los servicios. Pero al final del día, nada de eso importaba. ¿Cómo fue su infancia? Absolutamente feliz, es decir, pero privilegiadamente feliz, porque yo tengo unos papás que son del carajo. Yo me di cuenta que yo era pobre ya grande, ¿cierto? Cuando empecé a ver que los otros tenían cosas que yo no tenía. Y mi mamá nos hacía unas cosas maravillosas. Cuando nos cortaron la luz, por ejemplo, que nos la cortaban cada 2 o 3 meses, nos decía que se íbamos a hacer una comitiva y que era un parche y nos hacía que armáramos un fogón en el solar y entonces todos creíamos que estábamos muy parchados de juego y era que de verdad no teníamos luz. Y la luz para los Mesas se fue apagando a medida que Alquíbar fue creciendo en años y también en importancia dentro de los Priscos. Como todos los muchachos, empezó guardando armas en su casa o sirviendo de campanero, pero luego se involucró en delitos de grueso calibre. Él una vez fue y me buscó en el colegio y me dijo que había participado de otra vaina muy maluca de un man que conocíamos. Y me acuerdo que nos pusimos a llorar. Y Hilmer, que dormía con él y le servía de confidente, entendió de inmediato que eso cambiaría el destino de su familia para siempre. Lo teso de la novela es que algunos dicen que es una novela sobre el sicariato y tal, y no, es una novela sobre la pérdida de la infancia, sobre la pérdida de la inocencia, que es la más tesa, y sobre la pérdida de un ser querido. Se ponía botas con pantalones. Ni siquiera su mamá, la mandamás, la que todos en la casa adoraban y respetaban, pudo convencer al pequeño Alquíbar de que se alejara de la esquina. Mira, no está uno de los hijos ni la abuela. Y ella sabía que algo andaba muy mal. Y ella bregó por todos los medios. La veíamos angustiada todos los días lloraba, todos los días hablaba con él. Y nada, y él para allá y para allá y para allá, y ahí se fue. La cuadra empieza con una foto en la que aparecen su hermano y algunos amigos. Una imagen clásica que ya no existe, como los personajes que aparecían en ella. ¿Y qué pasó con los personajes de esa foto? Mi hermano muerto, mi primo muerto. Omitar creo que tuvo problemas por ahí alguna vez y también paró. Clarence le pegaron unos tiros y después muerto. Bueno, casi todos muertos. Y eso que al bueno de Hilmer también le dio por jugar al bandido. Era muy pequeño cuando hizo las veces de campanero a cambio de unos pesos, algo de lo que se arrepintió apenas llegó a la casa. Realmente está muy chiquito y entonces era más como un divertimento ponernos en la esquina a ver si venía la ley, sobre todo para pedirle a estos muchachos que nos dieran ahí la liga. Y nos dieron muchas ligas y llegué con mucha plata
donde mi mamá. Y le dije yo, plata si no quiero. Y me puse a llorar, porque esta plata es la más dura que puede existir en la vida para una mamá, porque me va a hacer derramar muchas lágrimas. Y mi mamá me dio una pela épica, histórica. Aunque, claro, siempre estaba ahí la tentación de formar parte del combo de los mayores, los que compraban motos y engallaban carros, los que conquistaban a las mujeres más bonitas y usaban ropa de marca, De hecho, esta camisa es la que a él más le gustaba y es marca Oxígeno. los que repartían mercados, ajusticiaban a los que consideraban traidores y hasta mediaban en discusiones de pareja. ¿No le daban ganas a usted de pertenecer a los pillos? Sí, claro, a todos. Pues por eso tenían ahí como la cantera fértil para crear lo que terminó siendo el ejército más brutal de una guerra del cartel de Medellín contra el Estado. Y no en este barrio, en todos los barrios. Pero esas ganas se le quitaron para siempre en 1991, cuando murió su hermano. Y entonces algunos capos del barrio le ofrecieron sus servicios y sus armas para vengar el asesinato de Alquíbar. Yo estaba muy niño, tenía mucha rabia, muchas vainas, pero pues yo nunca en mi vida podría haber cargado un muerto. A mí la muerte de él quizás fue la salvación de que mi hermanito y yo tomáramos otro rumbo muy distinto. En el sanguinario 1991 fueron asesinados, además de Alquíbar, los últimos dos hermanos Prisco, David Ricardo y Armando. Entonces el combo de la esquina quedó sin rumbo y las autoridades militarizaron Aranjuez. Y mientras soldados con fusiles entraban a las casas y requisaban hasta los ancianos, Hilmer se trazaba un objetivo de vida. Yo veía que había una falencia en la gente que hablaba del barrio. O se quedaban en la truculencia por la truculencia en sí, o era una visión también muy panorámica. Yo creo que era la visión de ciertos muy, muy buenos escritores, grandes escritores, que no conocían el barrio. Y Hilmer Mesa ha vivido toda la vida en Aranjuez. De allá no lo sacaron la violencia de los 80, ni los priscos, ni la muerte de su hermano. En el único sitio en el mundo en que me siento cómodo es en Aranjuez. Incluso teniendo miedo. Y de allá, como él mismo dice, solo lo sacan en un ataúd. Cuando me muera que me echen tierra de Aranjuez en los bolsillos, para llevármela también. Tras la muerte de su hermano, Hilmer se refugió en la salsa de Rubén Blades, en el estudio, en el deporte. Se graduó de bachiller y tuvo una carrera fugaz como basquetbolista profesional. Estuve en la plantilla, pues jugué un minuto nomás, pero sí estuve. Un minuto en su vida. En mi vida. Eso debe ser un récord, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, lo que me gané 350.000 pesos por jugar un minuto. Ah, no. Pues Ese es el jugador mejor pago del mundo. Hasta que le cogió el gusto a la lectura y terminó estudiando filosofía casi que por accidente. Te fui a inscribirme a literatura y lingüística. Y cuando llegué a la taquilla, la pelada de la taquilla me dijo, no, ese programa lo abren es cada año y era mitad de año. Y ella misma, la pelada, me dijo que estudié filosofía, que eso es parecido. Y yo, bueno, hágale, métame. Con el tiempo fue aprendiendo a contar historias. E hizo también la tarea que con su primer libro, La Cuadra, se ganó el premio de novela de la Cámara de Comercio de Medellín. Eso sí, por extraño que parezca, después de semejante reconocimiento lo invadió una mezcla contradictoria de sentimientos. Muy particular y muy paradójico, como todo en lo que ha pasado en mi vida. El día más alegre de mi vida se produce por una novela que escribí sobre el día más triste de mi vida. De eso. Una novela cruda que ha vendido más de 3.000 copias. Ha recibido los aplausos de algunos de los críticos más importantes del país y hasta ha servido para que Hilmer Mesa se haya convertido en un personaje célebre dentro del barrio. Los otros panas míos de aquí del barrio, el Garro, Fredo, el Gordete, el Chavo, todos ellos, la leyeron. Y es muy bacano porque hay gente que nunca ha leído nada, nunca ha leído un carajo. Yo tengo un amigo que me dijo, nunca en mi vida me leí un libro y el único libro que me he leído es el tuyo y me encantó. Y yo, uy, marica, esto es bien. Hoy Aranjuez parece un lugar apacible y Hilmer vive tranquilo su vida de barrio. Con gallos que cantan frente a su casa, música popular que retumba, en cada esquina hay niños que juegan microfútbol sin miedo en las calles. Siempre hay vida, esas calles, aquí palpita de verdad la vida. Sin embargo, fuera de cámaras, algunos vecinos hablan de una presencia invisible de nuevas bandas criminales. Ellos saben quién entra y quién sale. Ellos saben quién está con ellos y quién en su contra. ¿Cómo está el barrio hoy? ¿Cómo está Medellín? Muy jodido. Digamos, ya no tiene problemas que tenía en los 80 y los 90, como era esas matazones tan jodidas que había. Pero Medellín está muy jodido.
Y en ese contexto tan difícil ha habido gente valiente capaz de esquivar las balas, hacerles el quite a los matones y escribir su propia historia, como Gilmer Mesa, un hombre que vivió en carne propia la violencia de la que fue la ciudad más peligrosa del mundo, pero escapó para convertirse en la memoria viva de una guerra que le ha dejado unas cicatrices imborrables a él, a su barrio y a Medellín. Gilmer sigue dedicado a la escritura y aunque su próxima novela también estará inspirada en el barrio, esta vez no hablará de los muertos de su infancia, sino de los sobrevivientes. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.